Bueno, y la Junta Central Electoral emitió una resolución, que ayer comentábamos también, sobre el tema del proselitismo. Decía que en 5 días todas las precandidaturas debían de retirar las vallas, eliminar las caravanas, los spots publicitarios en radio y televisión, entre otras actividades proselitistas. Eso generó en el día de ayer, en la noche de ayer, una declaración por parte del expresidente Leonel Fernández, que señalaba en sentido general que si bien la Junta Central Electoral tiene potestad reglamentaria, no menos cierto es que para limitar los derechos fundamentales, incluyendo el de participación política, es necesario que la Junta Central Electoral tomase en cuenta que el artículo 74 de la Constitución establece que los derechos fundamentales solo pueden ser regulados y limitados mediante ley, con la reserva de ley que establece, como le decía, la Carta Magna. En esta declaración, el presidente Leonel Fernández dice al final que está abierto al diálogo con la Junta para ver en qué medida es lo que él entiende ha sido una falla, puede ser resuelta. La verdad es que si bien la Constitución en su artículo 74 prevé la regulación de los derechos fundamentales, a través de la ley solamente, no menos cierto es que toda normativa que emana de una autoridad administrativa o legislativa se presume constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que independientemente de si resulta constitucional o no que la Junta Central Electoral emita esta norma, no menos cierto es que hasta tanto un tribunal no declare inconstitucional la decisión de la Junta, se presume que es conforme con la Constitución y por tanto es aplicable. Por lo tanto, el llamado al diálogo del presidente Leonel Fernández no sería la solución. Lo que tendría que hacer el presidente Leonel Fernández en caso de no estar de acuerdo con la decisión de la Junta Central Electoral es recurrirla, llevarla puntualmente o ante el Tribunal Superior Electoral con una excepción de inconstitucionalidad, si tiene un caso distinto, o ante el Tribunal Constitucional mediante una acción directa de inconstitucionalidad para que entonces esos tribunales dejen sin efecto en el caso del Superior Electoral o anulen en el caso del Tribunal Constitucional la decisión de la Junta. Dicho eso, no menos cierto es también, y quizás este es el punto más relevante, que la República Dominicana ha estado esperando por demasiado tiempo una normativa que venga a regular a los partidos y a la campaña, sobre todo que venga a regular el tiempo y el formato de la campaña que le cuestan tanto dinero y que con un financiamiento que no tiene regulación porque el Congreso mayoritariamente del PLD no se ha dignado en proveer una ley de partidos, entonces el país ha encontrado en la resolución de la Junta una solución temporal. ¿Qué pasa? Las declaraciones del presidente Leonel Fernández señalan que si bien es ideal tener esa regulación, no menos cierto es que aún no tenemos una ley de partidos. Sí, pero es el propio PLD el que en 20 años y a pesar de muchos proyectos de ley que ha dejado perimir y ha engavetado, no logra regular las campañas. Entonces, cuando un ente constitucionalmente independiente, según las normas, lo hace, entonces dice, no, es que nosotros que no aprobamos la ley, entendemos que tiene que ser por la ley que nosotros no aprobamos. Y esto sencillamente es inaceptable porque el país entonces se queda con un sistema electoral y un régimen de partidos que ni puede ser regulado por autoridades que tienen la voluntad, ni ha sido regulado por quienes no la tienen. Entonces, en esa medida, habría que ver si al país le saldría más cara la sal que el chivo en una declaratoria de nulidad de esta resolución de la Junta Central Electoral. Y luego tenemos también un diputado, vamos a verlo, de la corriente de Leonel Fernández en el Congreso, que defiende el derecho a caravanear en campaña electoral. Vamos a ver el corte. La Junta Central Electoral en nada imposibilita este tipo de acciones que estamos haciendo desde el equipo del presidente Leonel Fernández, y es que ellos han prohibido caravanas, marchas, pero no encuentros como el que tenemos pautado. Ahora, las visitas que está haciendo el presidente Leonel Fernández a sectores, a barrios, que son visitas a compañeros específicos en sus casas, y que muchos de nosotros queremos acompañar al presidente Leonel Fernández, tampoco se van a detener, porque nada tiene que ver con lo que ha decidido la Junta Central Electoral. Ha prohibido un disco live y ha prohibido la propaganda, pero
eso no puede afectar derechos fundamentales. Es cierto que la Constitución de la República le da a la Junta Central Electoral facultades reglamentarias, pero dice el artículo 74 de la Constitución que los derechos fundamentales solo pueden regularse mediante ley. Bueno, y un poco ahí está el gancho, como diríamos. Dice la Constitución que solo mediante ley, pero la ley la hacen los legisladores, y los legisladores pertenecen al partido oficial, y el partido oficial no quiere regular las campañas. Entonces, como no quieren regularlas, tampoco parecería que están de acuerdo, por lo menos no una corriente, con que la Junta Central Electoral las regule por su lado. El país se queda sin normativas suficientes sobre campañas electorales. Mientras tanto, sigue vigente, así no le parezca a una corriente del PLD, y hasta tanto se anule, como decía, por la jurisdicción correspondiente. Vámonos ahora con el escándalo de hoy. Bueno, y la Junta Central Electoral emitió una resolución, que ayer comentábamos también, sobre el tema del proselitismo. Decía que en 5 días todas las precandidaturas debían de retirar las vallas, eliminar las caravanas, los spots publicitarios en radio y televisión, entre otras actividades proselitistas. Eso generó en el día de ayer, en la noche de ayer, una declaración por parte del expresidente Leonel Fernández, que señalaba en sentido general que si bien la Junta Central Electoral tiene potestad reglamentaria, no menos cierto es que para limitar los derechos fundamentales, incluyendo el de participación política, es necesario que la Junta Central Electoral tomase en cuenta que el artículo 74 de la Constitución establece que los derechos fundamentales solo pueden ser regulados y limitados mediante ley, con la reserva de ley que establece, como le decía, la Carta Magna. En esta declaración, el presidente Leonel Fernández dice al final que está abierto al diálogo con la Junta para ver en qué medida es lo que él entiende ha sido una falla, puede ser resuelta. La verdad es que si bien la Constitución en su artículo 74 prevé la regulación de los derechos fundamentales, a través de la ley solamente, no menos cierto es que toda normativa que emana de una autoridad administrativa o legislativa se presume constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que independientemente de si resulta constitucional o no que la Junta Central Electoral emita esta norma, no menos cierto es que hasta tanto un tribunal no declare inconstitucional la decisión de la Junta, se presume que es conforme con la Constitución y por tanto es aplicable. Por lo tanto, el llamado al diálogo del presidente Leonel Fernández no sería la solución. Lo que tendría que hacer el presidente Leonel Fernández en caso de no estar de acuerdo con la decisión de la Junta Central Electoral es recurrirla, llevarla puntualmente o ante el Tribunal Superior Electoral con una excepción de inconstitucionalidad, si tiene un caso distinto, o ante el Tribunal Constitucional mediante una acción directa de inconstitucionalidad para que entonces esos tribunales dejen sin efecto en el caso del Superior Electoral o anulen en el caso del Tribunal Constitucional la decisión de la Junta. Dicho eso, no menos cierto es también, y quizás este es el punto más relevante, que la República Dominicana ha estado esperando por demasiado tiempo una normativa que venga a regular a los partidos y a la campaña, sobre todo que venga a regular el tiempo y el formato de la campaña que le cuestan tanto dinero y que con un financiamiento que no tiene regulación porque el Congreso mayoritariamente del PLD no se ha dignado en proveer una ley de partidos, entonces el país ha encontrado en la resolución de la Junta una solución temporal. ¿Qué pasa? Las declaraciones del presidente Leonel Fernández señalan que si bien es ideal tener esa regulación, no menos cierto es que aún no tenemos una ley de partidos. Sí, pero es el propio PLD el que en 20 años, y a pesar de muchos proyectos de ley que ha dejado perimir y ha engavetado, no logra regular las campañas. Entonces, cuando un ente constitucionalmente independiente, según las normas, lo hace, entonces dice, no, es que nosotros que no aprobamos la ley, entendemos que tiene que ser por la ley que nosotros no aprobamos. Y esto sencillamente es inaceptable porque el país entonces se queda con un sistema electoral y un régimen de partidos que ni puede ser regulado por autoridades que tienen la voluntad, ni ha sido regulado por quienes no la tienen. Entonces, en esa medida, habría que ver si al país le saldría más cara la sal que el chivo en una declaratoria de nulidad de esta resolución de la Junta Central Electoral.
Y luego tenemos también un diputado, vamos a verlo, de la corriente de Leonel Fernández en el Congreso, que defiende el derecho a caravanear en campaña electoral. Vamos a ver el corte. La Junta Central Electoral en nada imposibilita este tipo de acciones que estamos haciendo desde el equipo del presidente Leonel Fernández, y es que ellos han prohibido caravanas, marchas, pero no encuentros como el que tenemos pautado. Ahora, las visitas que está haciendo el presidente Leonel Fernández a sectores, a barrios, que son visitas a compañeros específicos en sus casas, y que muchos de nosotros queremos acompañar al presidente Leonel Fernández, tampoco se van a detener, porque nada tiene que ver con lo que ha decidido la Junta Central Electoral. Ha prohibido un disco live y ha prohibido la propaganda, pero eso no puede afectar derechos fundamentales. Es cierto que la Constitución de la República le da a la Junta Central Electoral facultades reglamentarias, pero dice el artículo 74 de la Constitución que los derechos fundamentales solo pueden regularse mediante ley. Bueno, y un poco ahí está el gancho, como diríamos. Dice la Constitución que solo mediante ley, pero la ley la hacen los legisladores, y los legisladores pertenecen al partido oficial, y el partido oficial no quiere regular las campañas. Entonces, como no quieren regularlas, tampoco parecería que están de acuerdo, por lo menos no una corriente, con que la Junta Central Electoral las regule por su lado. El país se queda sin normativas suficientes sobre campañas electorales. Mientras tanto, sigue vigente, así no le parezca a una corriente del PLD, y hasta tanto se anule, como decía, por la jurisdicción correspondiente.